¿Está? Ahí está. Bueno, chicos, ahora los saludo nuevamente formalmente a todos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase número 5 de taller de ferias. Yo lo que voy a hacer ahora es, no sé si todos vieron que en el Classroom subí el trabajo práctico, ¿sí? Con fecha de entrega para el 31 de mayo, que es martes, a las 17 horas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es leer la consigna para que no quede ninguna duda de cómo se va a desarrollar el trabajo práctico, y después vamos a repasar un poco lo que planteaba Daniel, porque ustedes dentro del trabajo práctico van a ver que se les pide desarrollar el análisis FODA, entonces vamos a repasar qué es análisis FODA para que no quede ninguna duda, así como también algún otro concepto que ustedes quieran que vayamos repasando, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es leer la consigna e ir explicando para que nadie tenga dudas a la hora de comenzar con el trabajo práctico. Bueno, el trabajo es de manera individual. El objetivo del trabajo es contar cómo es la participación de nuestra empresa a través de nuestro producto en una feria. Eso va a implicar el armado de un stand para poder mostrar y comercializar el producto que elegimos querer mostrar en la feria, digamos, ¿no? Esa es como la consigna general. Y lo dividimos, decimos que lo dividimos como en 4 etapas, perdón, son 7 puntos en realidad, que ustedes no hace falta que lo tengan que definir con punto 1 tal, punto 2, el trabajo es integral. Esto es para llevar un orden, ¿sí? Pero no es que necesito que el trabajo tenga punto 1 tal. No, la idea es que yo lea y que sea una historia, que sea un cuento, ¿sí? Con el trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es que ustedes me van a tener que indicar qué empresa eligieron, ¿no? Entonces, de esa empresa, como dice en el punto 1, desarrollo inicial, van a tener que hacer la descripción de la empresa, la historia, la misión, la visión, qué productos fabrica, y armar el análisis FODA, que ahora vamos a repasar un poquito ese término. Luego van a tener que elegir un producto de esos que por ahí mencionan, de todos los que la empresa fabrica. Recuerden que, por ejemplo, puede ser una fábrica de alfajores y los distintos tipos de alfajores son distintos productos. Recuerdan que si cursaron conmigo comercialización, vimos que producto, cualquier cambio en algún aspecto tangible, físico del producto, ya pasa a ser un producto diferente, ¿no? Entonces, ustedes pueden contar que la empresa de alfajores fabrica tal tipo de alfajor, pero que en la feria van a mostrar y van a destacar el alfajor tal, ¿no? Entonces van a elegir un producto, lo van a denominar, describir el proceso productivo, costos, características, colores, materiales, proceso de producción, o sea, lo que conozcamos para ver cómo se fabrica, ¿sí? El paso que sigue es tener que elegir, bueno, a qué feria queremos participar, ¿no? O sea, qué características tiene esa feria, qué finalidad tiene esa feria, y ahí ustedes van a poder incorporar los conceptos que vimos en la primera clase, donde vimos qué es una feria y cómo se clasifica. Entonces van a poder nombrar a la feria, van a poder decir en qué lugar se lleva a cabo, en qué fecha se lleva a cabo, y cómo se clasifica, según la clasificación que vimos en la primera clase. Y luego vamos a desarrollar las 3 etapas que involucran nuestra participación en el proceso de participar en una feria, que lo hemos mencionado un montón de veces, que es la etapa 1 preferia, etapa 2 durante la feria, etapa 3 post-feria. Hasta ahora nosotros en clase hemos visto la etapa 1 preferia. Luego vamos a hacer toda la parte del stand, o sea, vamos a tener una clase o 2 donde vamos a contar los distintos consejos y las distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros diseñar y armar un stand. Ustedes van a tener que indicar, digamos, superficie, un diseño, van a poder copiar un diseño de un stand de algún lado e insertarle imágenes de ustedes para que quede visiblemente cómo queda el stand, que eso se refiere al punto 7, ejemplo gráfico. O sea, yo tengo que ver el stand cómo quedó.
¿no? Visiblemente, y a su vez también contando teóricamente cómo fue armado, qué materiales, bueno, todo lo que vamos a ver cuando veamos tema de stands. Y también vamos a tener que armar todo lo que tiene que ver con lo que es costos, lo que es ganancias y demás de nuestra participación en la feria. Eso es un poco el trabajo que de todas maneras, yo lo explico ahora todos los puntos, pero lo vamos a ir viendo clase a clase cómo lo podemos, lo que vamos viendo de manera teórica e ir incorporando de manera práctica. Como les dije en la clase pasada, hoy ustedes ya están en condiciones de haber elegido la empresa, de poder armar toda la parte de investigación, que eso no tiene que ver con la materia, sino ya es propia de la empresa, que es la historia, cuál es la visión, cuál es la misión. Si en algún momento necesitan, podemos repasar esos dos conceptos, ver qué producto fabrica y el análisis FODA, ¿no? También ya pueden hacer el punto 2, que es elegir el producto, investigar el proceso productivo y demás, que eso también es ajeno, digamos, al tema feria en sí. Y el punto 3, ustedes ya pueden ir pensando qué tipo de feria y clasificarla con todo lo que hemos visto en clase. O sea, que hasta el punto 3, ustedes están en condiciones de ir ya preparando y armándolo. ¿Sí? Y hoy estamos como en el proceso y en el inicio del punto 4, que son las 3 etapas, es decir, todo lo que involucra desde el principio hasta el final nuestra participación en la feria. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre eso? De todas maneras lo Sí, vamos a ir viendo profe, clase tenemos a... que poner imágenes. Perdón. ¿Cómo, Daniel? ¿Sí o sí tenemos que poner imágenes en el producto? ¿O solamente señalamos nomás cuál es? Eso, eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí es obligatorio el gráfico es el stand. Ahora les explico por qué. Después todo lo demás es un trabajo práctico, que hará en la creatividad y en cómo ustedes adornan y complementan la información, ¿no? Ustedes saben que siempre un trabajo práctico con gráficos, con imágenes, con descripciones y demás, obviamente que siempre eso suma y hace que el que lo está mirando pueda apreciar y entender aún más lo que uno está contando. ¿Por qué se habla de gráficamente tiene que estar el stand? Esta es una materia que cuando se cursaba de manera presencial, era una materia estrictamente práctica y en el instituto se armaba un día de feria real donde cada grupo o cada integrante mostraba el producto y lo mostraba en forma de stand. Entonces, se invitaba también a gente, a compañeros, familiares y demás, y vos podías ir pasando por los distintos stands, viendo los productos que cada compañero hizo, y se armaba como un día de feria. Bueno, obviamente que esto, al ser virtual y demás, esto no pudo continuar siendo así, entonces por lo menos en el trabajo práctico de papel, digamos, se debe ver la imagen de cómo ustedes pudieron diseñar y qué características tuvieron en cuenta a la hora de armar un stand. Esto implica que no necesariamente tienen que conocer y utilizar todas las herramientas tecnológicas para poder diseñar y armar un stand de manera gráfica, pero en otros cuatrimestres se las han ingeniado y han sacado un stand de otro lado y le han insertado imágenes como adaptando, ¿no? Le han puesto el logo arriba, lo van como camuflando para demostrar un poco, digamos, de cómo ustedes diseñaban el stand, y luego obviamente sí en la redacción van contando cómo lo armaron, los materiales, bueno, todo el proceso del armado del stand, teniendo en cuenta los consejos y lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un stand, que eso lo vamos a ver en una determinada clase, ¿sí? Para que ustedes lo puedan incorporar en el trabajo. Lo que vamos a hacer ahora entonces, para que ustedes puedan avanzar con la primera parte, como consultó Daniel, no sé si todos tienen claro qué significa análisis FODA. ¿Alguien sabe? No. Bueno, análisis FODA es una herramienta que utiliza la empresa para poder analizar y poder determinar cuáles son sus fortalezas, F de fortalezas,
O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. O sea que son 4 términos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 2 de esos términos, o de esos aspectos, o de esos factores, son internos, es decir, propios de la empresa. Y 2 son externos, es decir, que provienen o dependen de lo que ocurra de manera externa a la empresa. De esos 4 términos, ¿cuáles creen o cuáles consideran que son los 2 internos y cuáles los 2 externos? El interno es la fortaleza y la oportunidad, y el externo la debilidad y amenaza. A ver, ¿alguien más? Fortalezas y debilidades, lo interno, y amenazas y oportunidades, lo externo. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? Aunque no sepan, no importa, por ahí lo que puedan ustedes interpretar. Ahora lo vamos a ver justamente, pero por ahí está bueno que ustedes vayan identificando los términos a qué se refiere. Como dijo muy bien Sebastián, los factores internos son fortalezas y debilidades. Y los factores externos son las oportunidades o las amenazas que puedan venir del exterior. O sea, del exterior me refiero a externos de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en claro, porque a la hora de ustedes tener que armar el análisis FODA, ahora voy a dar unos ejemplos para que ustedes vean, es importante identificar cuáles son propios de la empresa, internos, y cuáles son externos, es decir, que son aspectos o factores que provienen o que son externos a la empresa. Las fortalezas son todas aquellas situaciones favorables que tiene la empresa de manera interna. Por ejemplo, un buen clima laboral. Cuando yo el análisis FODA por lo general se ponen 3 ítems de 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades y 3 amenazas. Una fortaleza puede ser buen clima laboral, porque eso lo logra la empresa, es un factor interno, no sé, los empleados estarán contentos, cobrarán bien, estarán a gusto, se llevarán bien todos entre los compañeros, y eso hace que haya un buen clima laboral. Es una situación favorable que se destaca positivamente en la empresa. Visto del lado inverso, si el clima fuera malo, si los empleados estarían, no sé, no están conformes con el clima laboral, con el sueldo que cobran, no sé, no están contentos, eso para la empresa sería una debilidad, porque además no depende de un factor externo, es propio de la empresa. Entonces, el mal clima laboral podría ser entonces una debilidad. Es aquella situación desfavorable que afecta negativamente a la empresa. Lo opuesto a la fortaleza. Esos son factores internos. Ahora, los externos dijimos que son oportunidades y amenazas. Como dice la palabra, oportunidad es aquella situación oportuna, favorable, que pueda venir externa a la empresa. Y amenaza, lo inverso, es aquella situación desfavorable, o sea, una amenaza que puede perjudicar a la empresa que sea un aspecto externo. Como por ejemplo, no sé, la suba del dólar. Depende para qué tipo de negocio, qué tipo de empresa, que el dólar aumente, quizás aumentan nuestros insumos, tenemos que aumentar los precios, bueno, puede ser una amenaza para nuestra empresa, y es un factor que viene externo, que no depende de mí como empresa. En cambio, el mal clima laboral depende de mí, yo puedo hacer algo para modificar esa debilidad que tengo. En cambio, la amenaza no. Ante la amenaza yo podré tomar ciertas alternativas o estar fuerte para poder afrontar esa amenaza, pero no es que yo la vaya a poder cambiar, no es que yo manejo si el dólar sube o baja. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando hablamos de factores internos a factores externos. ¿Sí? Entonces eso ténganlo bien. Sí.
Una consulta, un ejemplo de oportunidad, por ejemplo, un ejemplo simple. ¿Cuál puede ser? Bueno, si hablamos, por ejemplo, una oportunidad puede ser, no sé, el clima. Yo fabrico paraguas y no sé, y por X tormenta que viene de no sé dónde, hace que, no sé, que dan lluvia por 2 meses seguidos. Qué sé yo, por ejemplo. Para mí es una Perfecto. oportunidad, para mi negocio es una Claro, oportunidad. Por ejemplo, no sé, miren al extremo que voy, que es una situación límite por algo que está pasando en general, pero no sé, la gente que fabricaba barbijos. La pandemia fue una gran oportunidad para la venta de tal cual. y Sí. hay otros que se dedicaban a otra cosa y que vieron una salida laboral ahí y comenzaron a fabricar barbijos. Pero vamos a hacer de cuenta que la empresa ya existía, porque se usaban barbijos para trabajo de uso medicinal y lo que sea. Bueno, cuando se decretó que todo el mundo tenía que usar barbijo, para la empresa es una gran oportunidad. Y es un factor externo, no depende de la empresa, digamos. Ocurrió algo de manera externa a la empresa que le generó una oportunidad, por ejemplo. Entonces, son todas aquellas situaciones para mi empresa que vienen de manera externa, que pueden ser favorables si hablamos de una oportunidad, o que puede ser una amenaza si hablamos de algo que es desfavorable, que puede alterar nuestra empresa o que puede afectar negativamente a nuestra empresa. Se dice que cuando nosotros tenemos fuerte el factor interno, es decir, las fortalezas, hace que podamos estar fuertes para afrontar las amenazas del exterior. Por eso es importante que una empresa pueda detallar y pueda aumentar cada vez más sus fortalezas para estar lo más fuerte posible y hacer frente a las amenazas. Y también estar bien posicionada para poder aprovechar las oportunidades. Porque supongamos que la empresa, no sé, que fabricaba barbijos, está en una situación límite, no está pudiendo producir por X debilidades, y justo ahora todo el mundo tiene que usar barbijo y yo no los puedo producir, por ejemplo. Entonces yo no estoy fortalecido internamente para aprovechar justamente esa oportunidad. Entonces por eso se dice que es importante que la empresa tenga bien en claro cuáles son sus fortalezas y sus debilidades para fomentar y seguir creciendo con las fortalezas, para mejorar y tratar de que esas debilidades dejen de ser debilidades, justamente para poder aprovechar cuando aparezcan estas oportunidades de factores externos y también estar fuertes ante las amenazas que pueden venir del factor externo. Entonces, esa es la herramienta FODA que muchas empresas utilizan justamente para hacer un estudio de cómo están internamente la empresa y también de qué oportunidades o qué amenazas pueden recibir del exterior, tanto actual como futura. Eso también tenganlo en claro. No es que sí o sí es una amenaza que tiene que estar ocurriendo hoy. Puede ser una amenaza que nosotros podamos ver que puede ocurrir en un futuro. ¿Sí? Bien, eso entonces es lo que ustedes, a la empresa que elijan, van a poder aplicar esta herramienta y este concepto de análisis FODA. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió qué significa la herramienta? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son los internos? ¿Cuáles son los externos? ¿Vimos ejemplos? ¿Se entendió? Sí, sí, está Por acá perfecto. sí. Perfecto, perfecto. Igual cualquier duda, ustedes a medida que lo van haciendo, recuerden que estas clases también sirven para que ustedes puedan consultar, ¿sí? O sea, si, no sé, si ya a partir de ahora ya empiezan a armar el análisis FODA y en la clase que viene tienen alguna duda, obviamente lo volvemos a repasar. Lo mismo que visión y misión. ¿Todos saben cuál es la diferencia entre misión, cuál es la misión de la empresa y cuál es la visión de la empresa? Cuando tengan que definirla, por ejemplo. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque vieron que muchas veces se habla misión, visión, pero uno no sé si tiene bien claro, bueno, ¿qué diferencia hay entre la misión que tiene la empresa por la cual fue creada y la visión que tiene la empresa? ¿Todos tienen claro cuál es la diferencia a la hora para poder detallar correctamente ambos términos? Sí, más o menos sí, tengo una orientación, digamos. Bien. ¿Los demás?
No, yo no. Me tengo que poner al día con las clases anteriores. Bien, vamos a repasar un poquitito para que lo tengan claro. Igualmente después esto lo podemos profundizar o lo pueden ustedes también terminar de profundizar, pero la gran diferencia es que la misión, con M, misión, es la que describe la razón de ser de la empresa. Es la que dice, la que define por qué fue creada, para qué fue creada. Y por lo tanto, la misión se describe a corto plazo, porque yo ya sé hoy por qué decidí armar tal empresa. En cambio, la visión, con B corta, visión, indica hacia dónde quiero llegar. Por lo tanto, se dice que la visión, por lo general, se determina a largo plazo. ¿Sí? Es decir, misión, ¿por qué yo creé esta en la empresa? Me respondo al para qué la creé, por qué. Y la visión, bueno, ¿a dónde quiero llegar con la empresa? Y recuerden que esto siempre tiene que ser de manera práctica, ¿eh? Una visión puede ser que yo quiera a los 4 años tener un incremento en la rentabilidad de tanto por ciento. Eso es definir correctamente una visión. No es poner, quiero tener mayores ganancias, porque mayores ganancias, ¿qué cuánto? ¿Qué es para vos mayor ganancia? Un peso es mayor ganancia, 100 pesos es mayor ganancia, y no estamos hablando del mismo porcentaje de ganancia. Entonces, esto es determinar bien la visión, ¿no? Ponerse como objetivos a largo plazo, y que a medida que se van cumpliendo se puede redefinir esa visión, ¿no? O sea, yo hoy creo esta empresa porque X, y quiero lograr o quiero alcanzar de acá a 3 años esto y esto. Puedo al año y medio haberlos alcanzado antes porque me fue estupendo, entonces vuelvo a redefinir la visión para ponerme otro objetivo, otro propósito, hacia dónde yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, esa es la visión, a diferencia de la misión. La misión cuenta por qué se creó la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo por el cual yo diseñé, creé, armé tal organización? Hoy. Y la visión, ¿a dónde quiero llegar con eso que hoy yo creé, con eso que hoy yo armé? ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, con estos términos, vimos análisis FODA, vimos misión, visión, ustedes ya pueden, digamos, armar esta introducción de la empresa, agregándole la historia, bueno, todo lo que puedan contar para que yo cuando lea el trabajo pueda enterarme de qué se trata la empresa. ¿Sí? Van a poder describir los distintos tipos de productos que la empresa fabrica, van a elegir uno de esos productos y ya están en condiciones de poder elegir el tipo de feria a la que van a participar. Como he dicho en la clase pasada, si alguien eligió una empresa de, no sé, alimenticia, va a poder googlear las distintas ferias que existen en donde se exponen productos alimenticios. De esa van a elegir una y van a investigar cómo es esa feria, en dónde se desarrolla, qué tipo de personas van, en qué lugar se lleva a cabo, bueno, todo lo que puedan agregar, digamos, para que yo pueda conocer de qué se trata la feria que ustedes eligieron. ¿Sí? Y después vamos a empezar de manera interna a armar todo el proceso de participación de nuestra empresa en la feria. Que hasta ahora, lo que hemos visto en la clase pasada, hemos visto la etapa 1 de las 3 etapas que hay, que es preferia. Entonces, solo nos quedan 10 minutitos de clase, entonces yo voy a pedir que empecemos entre todos a repasar cuáles son los pasos que hasta ahora vimos para llevar a cabo la etapa 1, la etapa de preferia en nuestro proceso de participación. ¿Qué era lo primero que nosotros teníamos que definir cuando decimos, bueno, vamos a participar de una feria? ¿Qué es lo primero que tenemos que definir?
que es lo que ustedes van a tener que desarrollar en el trabajo práctico. Me imagino que el producto. Yo el producto ya lo tengo desarrollado porque ya lo vengo desarrollando. Lo que voy a hacer con la feria es mostrarlo, ¿no? Ahora, si yo digo, vamos a hacer de cuenta que yo estoy en la empresa y les digo, bueno, vamos a participar de tal feria. ¿Qué es lo que nos tenemos que proponer? Los objetivos. O sea, ¿por qué yo quiero participar de una feria? Porque si me da lo mismo, si no tengo un propósito, si no tengo un objetivo, ¿para qué voy? Recuerden que la feria es un canal de comercialización, tiene un gran costo, lleva tiempo, o sea, tengo que tener bien claro cuáles son los objetivos por los cuales yo decido participar. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que detallar, que lo hemos visto ya en las clases, y recuerden que hemos visto que hay dos tipos de objetivos. ¿Alguien recuerda los dos tipos de objetivos que vimos? ¿La compra y venta de productos? No, cuando uno desarrolla un objetivo, nosotros vimos que a la hora de tener que, digamos, que definir cuáles son los objetivos para participar en una feria, vimos que hay dos tipos de objetivos. Dijimos que estaba el objetivo general y los objetivos específicos, que alcanzando estos objetivos específicos, logramos alcanzar el objetivo general. Eso nos da resultados a través de las actividades que vamos a desarrollar. Esto lo vimos en las clases pasadas, ¿eh? Yo les pido que vayamos ya repasando, que tomen nota. Ya esto lo deberíamos ir incorporándolo para poder aplicarlo en el trabajo, ¿sí? Para que después no les quede nada afuera. O sea, ustedes ya saben que lo primero entonces que tenemos que definir son los objetivos. Y ahí ustedes, para demostrarme que aprendieron y que saben, me van a tener que contar que para definir los objetivos, definieron un objetivo general y definieron unos objetivos específicos, que son tal, tal y tal, de manera práctica. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta todo esto que vamos viendo en las clases. O sea, con que me pongan solo el objetivo es tal, no, o sea, yo necesito saber que ustedes saben que cuando se define un objetivo, tenemos un objetivo general y que tenemos objetivos específicos. Una vez que ya tenemos el objetivo, ya sabemos para qué queremos ir, todo. Bueno, vamos a empezar a trabajar para poder prepararnos. Entramos en la primera etapa, que es preferia, es decir, todo lo que nosotros tenemos que desarrollar y trabajar previo al día en que comienza la feria. ¿Qué era lo primero que vimos que tenemos que designar cuando hablamos de la primera etapa? Sobre la primera etapa, la feria de la organización y planificación. Sí. ¿Qué es lo primero qué era lo primero que teníamos que designar? Un coordinador. Muy bien, Daniel. Un coordinador general. Recuerden que dijimos, una vez que se definieron los objetivos, designamos un coordinador general. ¿Qué va a hacer ese coordinador general? Soledad, Rocío. Vendría a ser un responsable directo, digamos, el que está a cargo de la participación de la feria. Sí, por supuesto que va a estar a cargo, por eso es el coordinador general, pero ese coordinador general va a tener que controlar, va a tener que llevar a cabo el control de todas las actividades que se desarrollen en la feria. Y recuerden que yo dije algo muy puntual sobre este punto. Este coordinador general está a cargo de controlar todas las actividades que se llevan a cabo en la etapa preferia. ¿Esto es verdadero o falso? De las 3 etapas de la feria. Muy bien, Daniel. Pregunta de examen, que suele estar en todos los exámenes. El coordinador general tiene a cargo
la función de poder coordinar todas las actividades que se plantean en la etapa preferia. ¿Verdadero o falso? Falso. El coordinador general sí se determina en la etapa preferia quién va a ser, pero este va a tener que llevar a cabo el control de las actividades que se desarrollen en las 3 etapas de la feria. ¿Sí? Ahora bien, tenemos el coordinador general. Ese coordinador general, ¿qué es lo que armaba? ¿Qué punto seguía? Armaba equipos de trabajo, que lo denominábamos comisiones. ¿Recuerdan que todo esto lo vimos? Chicos. Sí, Debe sí, estar, sí, yo no tuve oportunidad de mirar las clases anteriores todavía. Bueno, vayan mirando las clases porque ahí está todo lo que hemos visto. En 2 clases, la anterior y la anterior, o sea, la clase 3 y la clase 4, fueron exclusivamente de todo lo que se lleva a cabo en la etapa 1, que es preferia, que es la más larga porque es todo lo que hay que tener en cuenta y todo lo que hay que preparar antes de comenzar la feria. Después va a haber procesos y controles y actividades que se van a desarrollar durante la feria y otros que se van a desarrollar una vez que termine la feria, ¿sí? Pero todo lo previo, para dejar y tener todo listo, esto se desarrolla en la primera etapa, que sería como la etapa más completa, ¿sí? Dijimos que entonces ese coordinador general, recuerden que ese coordinador general también determinamos qué tipo de perfil tenía que tener esa persona, vimos ejemplos, entonces esto también lo tienen que aplicar, tienen que contar por qué Matías Pérez va a ser designado como coordinador general, porque es una persona que, y van a poder ir contándome qué perfil tiene por el cual lo eligieron, que eso también lo vimos en la clase. experiencia, el trabajo en equipo, toda esa cosa. Exacto, tener la capacidad de trabajar bajo El presión. trabajo bajo presión. Exacto, muy bien Daniel, porque dijimos que la feria se desarrolla en determinada fecha, o sea, llegamos o llegamos, no es que, bueno, no llegamos, lo pasamos para más adelante, no. O sea, la feria se desarrolla en tal día y nosotros tenemos que desarrollar todas las actividades necesarias previas para llegar correctamente y a tiempo para esa fecha. Entonces, se trabaja un poco bajo presión. Entonces, una de las características es que es una persona que esté preparada para poder trabajar bajo presión, que sepa trabajar en equipo, porque va a tener que coordinar las distintas comisiones, que así denominamos a los equipos de trabajo, ¿sí? Y también vimos que después hay que armar todo un cronograma de trabajo. Cuando vimos la planificación, vimos que hay que tener un determinado presupuesto que se va a asignar para poder llevar a cabo la participación en la feria. Ese presupuesto que es general, luego se va a distribuir en cada una de las comisiones, es decir, bueno, si la empresa dispone que va a gastar 1 millón de pesos, va a destinar 1 millón de pesos en nuestra participación en la feria, tenemos que decir, bueno, de este millón, no sé, 200.000 estará destinados a la comisión de promoción y publicidad. Es lo que se va a gastar en todo lo que implica en la promoción, publicidad, tarjeta, folleto que le entregamos a la gente, bueno, todo lo que tenga que ver con eso. Tanto dinero para, bueno, ¿no? También se planifica eso, los recursos materiales, la cantidad de personas, bueno, todo eso que vimos detallado en las 2 clases anteriores es lo que ustedes van a tener que ir contando y aplicando de manera práctica en el trabajo práctico, ¿sí? Yo les aconsejo, que nos quedan solo 2 minutitos para terminar, yo les aconsejo que revean la clase 3 y la clase 4, donde está bien detallado paso por paso, punto por punto, todo lo que implica la primera etapa. Así en la clase que viene ya podemos comenzar con la segunda etapa, que se denomina durante la feria, que ahí lo que vamos a ver es todas las actividades que tenemos que desarrollar mientras se va llevando a cabo la feria y nuestra participación en la misma, ¿sí? Entonces, traten de volver a leer las clases anteriores y empiecen a avanzar con el trabajo práctico con los puntos que ustedes ya están capacitados como para poder ir elaborando, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Por mi lado, no. No por mi parte.
Bien, perfecto. Bueno, si no tienen ninguna duda, yo los libero. Nos encontramos el próximo martes. Recuerden que es importante la participación siempre en la medida que puedan de las clases, no solo conectarse, sino también participar. Esto va a la nota conceptual, a la nota de asistencia, así que tengan en cuenta que eso también suma y es importante a la hora después de ir incorporando los temas que vamos viendo y demás, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda igualmente me pueden consultar durante la semana a través del correo electrónico que todos ustedes tienen para cualquier duda. Yo les aconsejo que empiecen a avanzar, ¿sí? Porque ya estamos entrando bien al contenido de la materia, ya tienen bastante de material como para poder ir comenzando con el trabajo práctico, ¿sí? Y no se olviden de ir viendo las clases anteriores, justamente para, bueno, si vamos a hablar de la etapa 2, que ya tengamos claro qué pasa en la etapa 1, ¿sí? Para que podamos ir todos parejos y clase a clase avanzando con el trabajo, ¿sí? Bárbaro. ¿Vamos Clarísimo. bien? Bueno. Perfecto, Bueno, chicos, profe. muchas gracias por conectarse y nos volvemos a encontrar Dale. entonces el próximo martes, ¿sí? Dale, A usted, gracias. profe, gracias. Buena Que anden semana, bien. Abrazo para todos. Chao, Gracias. hermano. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chau, chau.